A continuación, Tertulia de Salud. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud. Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Tertulias de Salud con Axis Hospital. Esta tarde nos acompaña la doctora Verónica Andino, especialista en mastología. Con ella hablaremos sobre el cáncer de mama a propósito que el 19 de octubre celebramos la lucha contra el cáncer de mama. Bienvenida, doctora Andino, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Mira, el cáncer de mama pues es la replicación anormal de las células de la mama de manera muy acelerada. Entonces, cuando tenemos ya la formación de un tumor maligno, este empieza a crecer ubicado en el seno, cualquiera de estos dos, y pues empezamos a tener todos los problemas de lo que se palpa el nódulo, lo que empieza a llegar hasta la axila y eventualmente, si no es tratable, pues puede empezar a regarse como metástasis. Doctora, a veces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un cáncer de mama? Antes decíamos el tócate, ahora estamos viendo que ya no es tócate. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya, mira, y esto es muy importante acerca de esta palabra de prevención. Hablamos, sí, de prevención, podemos hablar de prevención primaria, prevención secundaria, pero la palabra aquí clave y exacta es detección oportuna. Más que prevención. La prevención no la podemos hacer de una manera tan eficaz, pero sí una detección oportuna. Antes teníamos esto del tócate, pero realmente lo que más importa aquí es la detección oportuna a través de una mamografía como screening a partir de los 40 años. Si nosotros logramos detectar oportunamente desde la manera más pequeña el tumor, la paciente tendrá mejor sobrevida, menores complicaciones en su tratamiento. Entonces es efectivo esto de la detección porque va a disminuir la mortalidad en cáncer de mama. Mientras que el tócate lo que hace es confundir a la paciente. ¿Cuántas pacientes me han venido diciendo, pues como no me he sentido, no me he tocado, pues no me hago ninguna mamografía, no me hago ningún examen? Entonces ahí viene el problema. Entonces hay que enfocar la prevención hacia la detección oportuna del cáncer de mama. ¿Por qué a partir de los 40 años? Bueno, hemos visto la incidencia del cáncer de mama en diferentes regiones. Tenemos la incidencia, lo que tenemos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir unas guías y las guías que están actualmente estandarizadas son, por ejemplo, las de Estados Unidos, las que nosotros seguimos en Latinoamérica. Estados Unidos hay un poquito de pugna entre los 40, 45 o 50 iniciar, pero todo se centra en la incidencia del cáncer de mama. Tenemos una incidencia que ya a partir de los 40 años empieza una curva ascendente y llega a un pico entre los 55 y 65 años y nuevamente vuelve a bajar. Entonces nosotros debemos empezar donde ya empieza la probabilidad de ir incrementando esta incidencia en el cáncer de mama, que es a partir de los 40 años. Doctora Andino, aquí es muy importante aclarar algo. ¿El cáncer de mama puede ser hereditario? De todos los cánceres de mama, apenas el 10% es hereditario. El resto son cánceres esporádicos. Entonces, cuando nosotros vemos un cáncer hereditario, tenemos que ir viendo todos los factores familiares, si es que tiene la mamá, si es que tiene la hermana, si tiene la hija, si es que hay más familiares alrededor, no solo de cáncer de mama, podemos tener alrededor cáncer de próstata, de páncreas, de ovario. Entonces van sumando todos esos familiares y va aumentando la probabilidad de que este sea hereditario, pero solo el 10% es hereditario. Aquí es importante, ¿existe una alimentación para prevenir el cáncer de mama? Sí, justamente, precisamente, bueno, estamos hablando de los cambios de estilo de vida, en donde nosotros tenemos que, pues, todo lo que se regenera en estados de vida, de bajar de peso, hacer ejercicio, no estar sedentario y todo. Y en la dieta, tener una buena dieta, como siempre lo dicen, pero hablando un poco ya más específico, la dieta mediterránea es el único que ha sido comprobado para disminuir el riesgo de cáncer de mama.
Eso que es un poco complicado, la dieta mediterránea en nuestro medio, ¿no? Pero claro, sí, esa es la dieta mediterránea. Qué increíble. Doctora, ¿qué pasa cuando me diagnostican cáncer de mama? ¿Qué viene después? Ya, una vez que se la diagnostica a la paciente con cáncer de mama, lo que nosotros tenemos que hacer es una estadificación. ¿En qué estadio está la paciente? Podemos estar desde un estadio 1 hasta un estadio 4. ¿Cómo estadificamos a la paciente? Haciendo una serie de exámenes, estudios de extensión se llama. Ver que todo el resto de pulmones, hígado, huesos, todos los exámenes estén negativos para nosotros saber que pues no presenta una enfermedad a distancia. Una vez estadificada la paciente y hacer un estudio también, una clasificación molecular que presenta, esto quiere decir si es que te presenta receptores de estrógeno, receptores de progesterona, para ver cuáles son los tratamientos. Hacemos un estudio dentro de un equipo multidisciplinario y decidimos cuál es el mejor tratamiento para esta paciente, con qué debemos empezar y pues todo lo que debe recibir la paciente. ¿Cuándo ustedes deciden empezar una quimioterapia? La quimioterapia tenemos de dos tipos, ¿no es cierto? La neoadyuvante, que es la que te refieres, y la adyuvante. La neoadyuvante es con la que empezamos. ¿Cuándo empezamos? Cuando la paciente, por ejemplo, tiene un tumor localmente avanzado, es decir, tiene un tumor grande y está comprometida la axila, entonces ahí empezamos con quimioterapia. Si necesitamos reducir el tamaño del tumor, por ejemplo, para yo poder hacer una cirugía, que quede estéticamente bien el seno sin comprometer el seno, necesito a veces reducir ese tumor. Si es mejor, si es que se lo va completamente, pero cuando al momento de reducirlo, yo ya puedo sacar y la relación mama-tumor ya es mucho mejor cuando está más pequeñito, entonces ahí puedo empezar con quimioterapia. ¿Y cuándo acude usted a la mastectomía? Es decir, retirar todo el seno. Ya, hay indicaciones muy específicas para realizar la mastectomía. Primero, la decisión de la paciente es fundamental. Yo sí tomo muy en cuenta qué es el deseo de la paciente. Segundo, si es que la relación mama-tumor, es decir, el tumor está muy grande como para que el seno me aguante esa cirugía, entonces es preferible hacer una mastectomía, incluso hacer con una reconstrucción. Si yo tengo microcalcificaciones extensas en toda la mama o gran parte del cuadrante de la mama, tengo que retirar todo el seno. Y aquellas pacientes que está contraindicada la radioterapia, porque recordemos que toda cirugía conservadora, toda cirugía que se conserve el seno, va de la mano de la radioterapia. Doctora, sabemos que el cáncer es una enfermedad que no solamente afecta a la paciente, sino a todo su entorno. Cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, ¿cómo les recomienda a ustedes tratarlo a nivel de su familia? Una de las cosas muy importantes es apoyarnos siempre con el psicooncólogo. El entorno o el núcleo familiar que presenta la paciente, yo siempre les pregunto, ¿tiene hijos? Porque los hijos es donde los un poco más golpeados van a estar o los que tal vez no vayan a entender. A veces también hay allegados, ¿no es cierto? A veces la mamá o a veces cualquier familiar que son un poco más susceptibles. Entonces yo siempre les indico, no converse todavía hasta que no tenga ya el inicio del tratamiento. Porque primero la paciente debe estar estable emocionalmente y para llegar a eso tiene que apoyarse o sea de su pareja, o sea de la persona con la que vive, o sea tal vez si es que es más joven de su mamá o si es que es más adulta de sus hijos, para poderse apoyar. Una vez que está estable emocionalmente, ahí sí tener el apoyo del resto de la familia. Por ejemplo, en los hijos yo le digo, sí, coméntelos, pero después, una vez que empiece el tratamiento, porque ellos se encuentran más estables que en el momento del diagnóstico. Y es muy fundamental el apoyo psicooncológico de estas pacientes. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la radioterapia y la quimioterapia y cuándo debe ser utilizada y aplicada cada una? Ya, la quimioterapia es un tratamiento sistémico. Nosotros vamos a atacar con la quimioterapia todas esas células que ya están empezando a viajar por el cuerpo. A partir de los 2 centímetros empieza a aumentar la probabilidad de que estas células ya empiecen a viajar. No hacen metástasis necesariamente, pero ya necesitamos atacar con la quimioterapia. Entonces es un tratamiento sistémico. Mientras que la radioterapia es un tratamiento de radiación dirigida hacia el seno o hacia la axila, ¿no es cierto? Es un tratamiento de control locorregional se llama. Es decir, vamos a esterilizar todo el sitio donde estuvo el tumor, sea de aquí de la parte anterior si es que no tiene seno o si es que se conservó el seno, y la axila, para disminuir la recaída a este nivel. ¿Cuáles son los efectos secundarios de una quimioterapia? Bueno, va a variar muchísimo, también depende mucho de la paciente. Hay pacientes que lo toman bastante bien y hay otras pacientes que toman todos los efectos adversos.
La quimioterapia, como va a atacar a toda la replicación celular, sea del cáncer o sea de nuestro propio cuerpo, entonces ¿dónde va a afectar? La caída del cabello, porque tenemos un crecimiento celular bastante amplio en el crecimiento del cabello. Va a atacar, por ejemplo, las uñas, se les va a poner un poquito negras. A veces van a tener problemas de diarreas, porque también nuestro intestino se ve afectando un poquito sus células del intestino. La piel hay que cuidar muchísimo del sol, de no estarse poniendo cosas extras en la piel. Entonces, todo lo que tenga mayor replicación en el cuerpo es donde va a atacar la quimio. Entonces, esas son las células de mayor replicación. Por eso hay que cuidarse bastante bien cuando se tiene la quimioterapia. ¿Qué alimentación se sugiere durante quimioterapia? ¿Hay alguna sugerencia específica de qué alimentos no se deben consumir? Bueno, estrictamente un alimento específico no la hay, pero sí reducir, por ejemplo, el consumo de lácteos, el consumo de origen animal, por ejemplo, tratar de consumir más frutas, verduras bien cocidas, bien lavadas. Realizar todo lo que responda a la alimentación en casa, no ir a comprar en la calle, y si es que pues bueno quieren salir, ir a un restaurante, algo, preferible hacerlo con, por ejemplo, no pedir el jugo del día, sino en una botella o agua en una botella embotellada, para evitar infecciones, pero sobre todo en la parte de la casa, todo lo que es frutas y verduras bien cocidas, bien lavadas. Y variar las carnes también, no solamente pollo, sino pescado, pollo, todo lo que sea muy balanceado. Perfecto. ¿Cómo ustedes deciden el tiempo del tratamiento? ¿Cómo saber si son, no sé, 3, 4, 5 sesiones de quimioterapia? ¿Cómo van midiendo? Bueno, va a depender mucho del tipo del tumor que tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros ya hemos clasificado al tumor en una clasificación molecular que se llama, es decir, si tiene estrógenos, progesterona o HER2 positivo. Y dependiendo de esto van a ir las quimioterapias y el tiempo y la edad de la paciente. Entonces, el oncólogo clínico lo que hace es primero ver la edad, tipo de tumor, qué tan avanzado está, con qué estadificación tiene, si está ya comprometida la axila, si es que tiene HER2 positivo, entonces él va a necesitar saber si es que va a ir desde unas 6 semanas hasta 6 meses. Yo quiero saber qué pasa después con la mujer. Digamos que estamos hablando de una mujer en edad todavía de ser mamá. ¿Puede ser mamá después de un cáncer de mama? Bueno, se ha visto también pacientes que de pronto ya se embarazaron y estaban en pleno tratamiento con hormonoterapia. Sin embargo, tenemos que tener claro que la paciente que va a iniciar su quimioterapia puede afectarse en la parte de la fertilidad. Son ovarios que probablemente se van a dañar sus folículos, entonces lo que se recomienda siempre es la consultoría con un infertólogo para ver y decidir si es que va a necesitar, por ejemplo, congelar sus ovarios, sus óvulos, o si es que después hacer un tratamiento para tener un embarazo exitoso. Entonces siempre cuando tenemos una paciente que tiene el deseo, que todavía no tiene una paridad satisfecha, es una interconsulta con el infertólogo. Perfecto. ¿Cómo afecta psicológicamente en el plano sexual una mastectomía? Bueno, precisamente es una de las razones por qué cada vez vamos haciendo menos radicales en las cirugías y cada vez vamos haciendo más conservadores, precisamente porque también la mujer tiene el derecho de tener también su vida, su autoestima y su vida sexual pues acorde, ¿no? Cuando hacemos una mastectomía sí se afecta muchísimo la parte sexual. Va a depender mucho también de su pareja. Habrá parejas que no les va a importar mucho, habrá parejas que pues van a tener muchos problemas. La mujer de todas formas siempre va a estar un poco más cohibida en la parte sexual. Entonces ahí es cuando es importante hacer una reconstrucción. Cuando la paciente tiene la opción de la reconstrucción, hacer la reconstrucción en mastectomías. ¿Pero esta reconstrucción tiene que ser después de haber terminado el tratamiento o puede ser inmediata? Ambas opciones tenemos. Un momento de hacer la cirugía podemos ir colocando ya la prótesis o el expansor, o después de todos los tratamientos hacer la reconstrucción. Va a depender mucho qué tan avanzado está el cáncer, porque si la probabilidad de recaída es un poco más elevada, preferimos esperar hasta que pase todos los tratamientos. Mientras que si es que es un estadio muy temprano, pero se le tuvo que sacar el seno por alguna razón que no sea de la agresividad del cáncer, entonces sí, en ese momento se le puede hacer la reconstrucción. Doctor, en caso de detectar a tiempo un cáncer de mama, ¿en cuánto tiempo la paciente puede
declararse tal vez en remisión, o ustedes tienen que volver a hacerte, siempre tienen que estar en chequeos constantes? ¿Qué es lo que viene después? Una vez que se detecta el cáncer de la paciente, sea en un estadio muy tempranito o un estadio más avanzado, es importante hacer un seguimiento durante los primeros 5 años. Al inicio van a ser más seguidos los controles, cada 3 meses, luego cada 6 meses, hasta llegar a los 5 años en que, entre comillas, se le da de alta y entra al control dentro de la población en general. Pero ¿cuál es la diferencia en detectarse oportunamente? Por ejemplo, los tratamientos. Si es una paciente que se detecta oportunamente, tal vez en unas pequeñas microcalcificaciones, tal vez en un carcinoma in situ que es encapsuladito, la paciente ni siquiera va a recibir quimio. Entonces son pacientes que entrarán en controles habituales, tal vez en los más tempranitos cada 6 meses, en los que son un poco más avanzados cada 3 meses, y llegará hasta los 5 años en donde ya podremos decir que entra dentro de los controles habituales anuales en cada paciente. Qué interesante, doctora. Aquí vemos la importancia. Usted es especialista en mastectomía. Muchas mujeres no conocen. Nosotros a veces solo acudimos al ginecólogo y no sabemos la importancia de acudir. ¿Cuándo debemos acudir a una consulta con mastología? Bueno, siempre la entrada principal va a ser su ginecólogo. El ginecólogo es aquel médico que va a tener ahí sí la oportunidad de hacer lo que es prevención primaria, ¿no es cierto? Aparte del Papa Nicolau, todo lo que es educación, solicitar la mamografía. Al momento de solicitar la mamografía, tal vez un eco complementario, y encontramos alguna lesión que ya se encuentre presente, así sea de aspecto benigno, es preferible la interconsulta o la valoración por especialidad, porque no es lo mismo tener una paciente de 40 años sin antecedentes, sin factores de riesgo, a tener una paciente de 40 años con factores de riesgo. Entonces ahí yo tengo que ver si es que esa lesión probablemente necesitamos hacer una vigilancia más estrecha o tal vez una biopsia, o simplemente hacer algún otro estudio adicional aparte de la mamografía. Entonces va a depender mucho de los factores de riesgo, va a depender mucho de las lesiones que se encuentren. Y por otro lado, en cambio, vienen pacientes que ya tienen sintomatología, que ya se vienen palpando un nódulo, que ya se vienen con secreción por el pezón o algún cambio que le está generando mucha inquietud en sus senos, y obviamente el primer paso siempre va a ser su ginecólogo. A veces también pasan directamente a mastología, pero el ginecólogo es el que debe dar el paso a la valoración. ¿Por qué? Porque primero nosotros yo ya tengo la experiencia de realizar todo este análisis completo con las imágenes, con la paciente, para poder saber si esa paciente puede continuar con sus tratamientos, con su vigilancia, o simplemente tenemos que hacer una biopsia. Y esto es muy importante, trabajar junto con el ginecólogo, porque a veces los ginecólogos envían por tratamientos o por la parte de prevención de embarazos anticonceptivos, pero es importante también valorar el seno, ver si es que no tiene mayores factores de riesgo, para ver si es que le impide o no ese uso de tratamientos, y si es que tiene algún nódulo o algo en el seno, hacer una vigilancia y yo saber hasta cuándo pueden continuar con los tratamientos ginecológicos o no. Entonces siempre tenemos que ir de la mano con el ginecólogo. Aquí es importante, ¿cuáles son los síntomas de alarma? ¿Qué nos indica que algo anda mal? Aparte de hacer la mamografía de screening anual, nosotros podemos indicarles a la paciente que si es que se está palpando algún nódulo o que está creciendo, o algo que les está llamando la atención, secreción por el pezón, hundimientos en la piel, hundimientos en el pezón al momento de levantar los brazos, siempre tenemos que hacer esto del toquete. No está mal, pero dirigido de otra forma. La autoexploración es conocer nuestro cuerpo, saber que si es que existe algo malo ahí, acudir, pero es conocer. Pero de todas formas no me exime de que yo tenga que hacerme los controles anuales. Entonces, si es que en todo lapso de todo el año yo encontré alguna novedad, alguna cosa que me está llamando la atención, hundimientos del pezón, algún bulto, algo que está creciendo en axila, algo que me molesta, entonces ahí acudir, antes de que me toque el examen, obviamente. La obesidad y el sobrepeso ¿es un factor de riesgo para el cáncer de mama? Y muy importante, muy importante. El factor de riesgo, uno de los que incluso que son modificables, el sobrepeso y la obesidad ha incrementado muchísimo en nuestra sociedad, en nuestro medio, y eso es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de mama y para otras patologías también. Entonces siempre estamos en constante baje de peso. Yo sé que es difícil para muchas mujeres, dicen que yo hago de todo, me hago dieta, hago esto y no bajo de peso. Entonces es momento de acudir a nutrición para que sea guiada esa
esa bajada de peso, porque sí es a veces complicado, a veces también de la mano del endocrinólogo, a ver si es que hay algún problema metabólico que le impide bajar de peso. Pero sí, la obesidad y el sobrepeso es un factor muy importante. Algo que nos preguntan mucho a través de nuestras redes sociales es cuando una mujer utiliza anticonceptivos, inyecciones, de estas inyecciones que duran un mes o se ponen cada 21 días, utilizan de por vida, tal vez sin control del especialista, no hacen pausas. ¿Eso es un factor para tener cáncer de mama? Ya se habla en los estudios que había un ligero incremento, pero ahora ya está confirmado de que aumenta el riesgo de cáncer de mama cuando la mujer empieza desde muy temprano a utilizar estos anticonceptivos y sobre todo por más de 10 años. Entonces, por eso es que al usar, hay pacientes que lo usan demasiados, 15, 20 años, entonces sí hay que hacer pausas, sí tal vez descansar, pero cuando se utiliza por más de 10 años y en etapas más tempranas de edad, desde los 20 años, 22 años, sí aumenta el riesgo de cáncer de mama. Doctora, esta entrevista es súper importante a propósito de octubre. 19 de octubre, todos saben que es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Su recomendación final para una prevención y que bajen los índices. Hemos visto estudios que dicen que para el 2040 la cifra de personas que habrán fallecido, mujeres que habrán fallecido por cáncer de mama será mucho más alta que el 2020. Por favor, su mensaje final. Claro que sí, yo les invito a que acudan a realizarse su mamografía de screening a partir de los 40 años y ser valorados siempre por su ginecólogo de confianza o siempre con su mastólogo. Es importante nosotros tener esta palabrita de prevención, más que nada detección oportuna. Yo me detecto el cáncer a tiempo y yo me puedo curar. Tenemos una alta tasa de curación cuando se detecta a tiempo, entonces detectar a tiempo es una tasa más alta de curación. Muchísimas gracias, doctora Andino. Hemos venido hablando todo el mes sobre el cáncer de mama. Así que, por favor, todos, la importancia de la prevención oportuna. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes con otro programa de tertulias de salud de Axis Hospital. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tertulia de Salud, un programa enfocado en conocer las enfermedades metabólicas, el enemigo silencioso del siglo XXI. Tertulia de Salud.